En los sistemas democráticos contemporáneos, particularmente en las democracias occidentales, asistimos a una preocupante simplificación del espectro político. La consolidación de un bipartidismo que, en la práctica, no representa una verdadera pluralidad ideológica. Lo que en apariencia se presenta como una elección entre dos proyectos distintos de país, termina por ser una alternancia cíclica entre dos fuerzas políticas que, más allá de sus etiquetas, comparten los mismos fundamentos ideológicos y las mismas limitaciones estructurales. En el caso concreto de España, esta dinámica se ha cristalizado en la convivencia rotativa del Partido Popular, PP, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, dos organizaciones que han monopolizado la política institucional durante décadas. Uno se autodefine como liberal conservador, el otro como socialdemócrata. Sin embargo, ambas denominaciones se desdibujan al contrastarlas con la gestión real que cada uno ejerce cuando alcanza el poder. Las promesas de reformas estructurales, de justicia social o de liberalización económica se diluyen sistemáticamente al enfrentarse con los intereses de los poderes económicos, el miedo a la impopularidad o simplemente la inercia del sistema. La ficción del cambio, cuando todo cambia para que todo siga igual. Este fenómeno podría compararse con el mito de Ortro, el perro de dos cabezas que guardaba el ganado de Gerión. Cada cabeza parecía tener una función distinta, pero en el fondo ambas servían al mismo amo. El bipartidismo en España funciona de forma análoga. Dos partidos que aparentan representar polos opuestos, pero que protegen el mismo rebaño de intereses. Los del sistema económico neoliberal, la estructura institucional caduca y una oligarquía mediática cada vez más concentrada. La maquinaria mediática juega un papel central en esta ilusión de pluralidad. A través de lo que se ha venido a denominar en ciertos círculos de la guerra cultural, como el PSOE State of Mind, una buena parte de los medios de comunicación, alineados con la narrativa del PSOE, refuerzan la idea de que toda propuesta que se aleje del centro sociopolítico que ellos mismos han definido es automáticamente calificada como extremista. Así, cualquier planteamiento que pretenda alterar el orden establecido es tachado de populista, radical o antidemocrático, mientras que el PSOE se presenta como el único actor sensato y legítimo. El rol subsidiario del Partido Popular. Frente a esta hegemonía narrativa y simbólica, el Partido Popular ha optado por una estrategia pasiva y profundamente resignada. Ha renunciado a presentar una alternativa ideológica clara y contundente, asumiendo, de hecho, buena parte del marco político del PSOE. En lugar de articular un discurso propio, el PP se presenta como una especie de versión tecnocrática y supuestamente más eficiente del socialismo institucional. Su principal promesa ya no es transformar nada, sino gestionar mejor lo existente. Así, la disputa política se vacía de contenido ideológico y se convierte en un debate de gestión, cifras macroeconómicas y promesas de estabilidad. Este vaciamiento ideológico ha llegado a niveles caricaturescos en procesos recientes. Por ejemplo, durante las elecciones autonómicas en Cataluña, el PP presentó como programa electoral un díptico escueto con 11 propuestas sin desarrollar. Peor aún fue el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, donde ni siquiera se molestaron en articular un programa de gobierno, optando por un manifiesto genérico y ambiguo de apenas 6 páginas, vacío de compromisos concretos. El centro como refugio de los cobardes. El concepto de centro se ha erigido como el refugio de la cobardía política. Un lugar indeterminado, ambiguo y maleable, que permite a los partidos tradicionales evitar tomar posiciones valientes. Votar al centro se vende como una decisión racional, como la única vía para evitar los extremos, cuando en realidad se trata de una forma de perpetuar un sistema que ha dejado de ofrecer soluciones a los problemas reales de la ciudadanía. El voto útil no es más que una trampa semántica diseñada para impedir que nuevas fuerzas políticas se consoliden como alternativa de gobierno. En este escenario, los partidos emergentes están condenados a un rol secundario. Se les permite existir, pero no gobernar. Se convierten en muletas de los grandes,
instrumentos de gobernabilidad cuando las mayorías absolutas no alcanzan. Pero cuando intentan crecer, ser disruptivos o cuestionar el statu quo, son automáticamente expulsados del espacio legítimo de representación mediante campañas mediáticas feroces, acusaciones de extremismo o simplemente por el desinterés estructural del electorado, que teme malgastar su voto. El refuerzo mediático del poder establecido. Mientras tanto, los medios de comunicación mantienen un doble rasero descarado. Casos de corrupción que afectan al PSOE se tratan con superficialidad o directamente se silencian, salvo que sea muy escandaloso, mientras que cualquier desliz verbal de un político de otra formación se convierte en un escándalo mediático de proporciones descomunales. Cadenas como La Sexta, por ejemplo, dedican horas de tertulias cada día a analizar declaraciones desafortunadas de políticos opositores, mientras minimizan sistemáticamente las irregularidades del partido de gobierno, siempre que el partido del gobierno sea el Partido Socialista. Cuando gobierna el Partido Popular, son los mejores y más exigentes fiscalizando al poder. Curioso, cuanto menos. Este desequilibrio informativo refuerza la percepción de que el PSOE es el único actor político moderado y razonable, mientras todos los demás partidos se presentan como amenazas al orden democrático, ya sea por exceso de radicalismo o por supuesta incompetencia. Un sistema electoral que blinda a los grandes. A esta situación se suma un marco legal que perpetúa el poder de los partidos mayoritarios. La ley D'Hondt, el sistema de reparto de escaños vigente en España, penaliza severamente a las fuerzas minoritarias, dificultando que sus votos se traduzcan en representación proporcional. El ejemplo es escandaloso. Una formación como Sumar, con más de 3 millones de votos, apenas logra 31 escaños, mientras que el PSOE, con 7,7 millones, obtiene 121. Esto supone una sobrerepresentación del 168% para el PSOE respecto a Sumar, rompiendo de forma flagrante el principio de igualdad de voto. Este diseño institucional no solo consolida la polarización binaria del sistema político, sino que además genera una desafección creciente entre la ciudadanía. ¿Cómo no sentirse frustrado ante un sistema que impide que tu voto tenga un impacto real si no se dirige a uno de los dos grandes partidos? ¿Cómo creer en la democracia cuando la participación parece no alterar en absoluto la dirección del país? El caso de Syriza. De todos modos, en realidad, lo que voten los ciudadanos no importa lo más mínimo, y para ejemplificar esta afirmación, pongo por ejemplo la situación vivida en Grecia tras la crisis económica del 2008. La pésima gestión económica del Partido Socialista griego, PASOK, falseando las cuentas públicas para lograr entrar en la UE e hiperendeudando a un país cuyo tejido productivo son básicamente pymes, pequeñas y medianas empresas, sumió al país en una profundísima crisis económica. Dada la debilidad de la economía griega, sin empresas relevantes, y de ser un país muy pequeño, apenas 9 millones de habitantes, el resto de la Unión Europea accedió a evitar la bancarrota del país a cambio de un programa de fortísimos recortes en su estado del bienestar, de aumentar todavía más la deuda del país y de subidas masivas de impuestos. Ante la situación desesperada que vivía el país, los griegos votaron en masa a un partido político de izquierda radical llamado Syriza, que proponía acabar con los recortes masivos y mantener a raya la Comisión Europea. En 2015, Syriza se hizo, tras años subiendo en votos y escaños, con el gobierno de Grecia. Su programa electoral consistía en 1. Reestructuración de la deuda. Renegociar la deuda con acreedores internacionales, buscando una quita significativa y condiciones más favorables para Grecia. 2. Fin de la austeridad. Terminar con las medidas de austeridad impuestas por la Troika, Comisión Europea, BCE y FMI, que incluían fuertes recortes en gasto público y aumentos masivos de impuestos que habían dañado gravemente la economía y a la población de Grecia. 3. Fuerte incremento del gasto social. Prometieron aumentar el gasto en servicios sociales, incluyendo salud y educación, así como restaurar los niveles de las pensiones y los salarios mínimos que habían sido recortados durante la crisis. 4. Lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.
Un fuerte énfasis en combatir la corrupción y mejorar la recaudación de impuestos, especialmente entre las grandes empresas y los ricos, para incrementar los ingresos del Estado sin aumentar la carga sobre los ciudadanos comunes. 5. Protección de los derechos laborales. Múltiples propuestas para reforzar los derechos de los trabajadores, restablecer las negociaciones colectivas y asegurar un entorno laboral justo y seguro. 6. Reformas económicas y sociales. Planes para estimular el crecimiento económico a través de inversiones públicas, desarrollo de nuevas industrias y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 7. Política energética. Promoción de una política energética sostenible y desarrollo de energías renovables para reducir la dependencia de Grecia de los combustibles fósiles. Pues bien, Syriza no pudo cumplir prácticamente ningún punto de su programa electoral, pues las oligarquías económicas europeas les obligaron a aplicar a rajatabla una completa agenda de recortes en políticas sociales y de subidas de impuestos programados desde la Troika, Comisión Europea, BCE y FMI, bajo la amenaza de dejar caer el país y echarlo del euro, lo que provocó el descrédito total de Syriza, pues quedó claro que pese a haber votado un partido político que tenía en su programa revertir los recortes sociales y proteger los derechos laborales, estos no tenían la capacidad real de cambiar nada. El gobierno de Syriza tuvo que hacer una concesión tras otra a la Troika. El Banco Central Europeo, como forma de chantaje en medio de las negociaciones, anunció el 4 de febrero de 2015 que dejaría de reconocer los bonos soberanos griegos, lo que iba a afectar seriamente al sistema financiero de Grecia. El 20 de febrero de 2015, el gobierno de Syriza, que recordemos se había presentado a las elecciones prometiendo quitas significativas de la deuda, se comprometió con la Troika a pagar por completo y a tiempo la deuda, a renunciar a cualquier acción unilateral en materia económica y a aceptar la devolución de 10.000 millones de euros dejados por la Troika en las arcas del Fondo Heleno de Estabilidad Financiera, que se habían usado para recapitalizar a los bancos griegos. A finales de junio de 2015, otros 4 meses de negociaciones con la Troika terminaron con Syriza teniendo que ceder en todas sus líneas rojas, pues las instituciones europeas permanecieron totalmente inflexibles a sus demandas. Se anunció entonces un referéndum donde el propio Alexis Tsipras, presidente griego, pedía abiertamente el voto por el no, y cuyos resultados se dieron a conocer el 5 de julio de 2015, donde el 63% de los votantes rechazaba las propuestas de acuerdo para con la Troika. Pero esto, de nuevo, no cambió nada, pues el 13 de julio de 2015, Tsipras accedió a firmar un acuerdo aún más duro que el que el pueblo griego había rechazado en referéndum apenas una semana antes. Subida de impuestos indirectos, bajada de las pensiones, supresión de los convenios colectivos, autorizar despidos masivos, restablecimiento del sistema de copagos en la sanidad pública, que el gobierno inicialmente había derogado, privatizaciones masivas cuya recaudación se destinaría principalmente a pagar la deuda y al programa de recapitalización del sistema bancario griego, reconocimiento de la totalidad de la deuda, una deuda que un comité parlamentario ya había establecido como ilegítima, abandono de la promesa de elevar gradualmente el salario mínimo a niveles de enero de 2012, permitir el embargo de las viviendas de los griegos endeudados, y ninguna medida a favor del empleo. El gobierno de Syriza no quería correr el riesgo de dejar de pagar a los acreedores, de modo que recurrió a vaciar todas las cajas del sector público, incluidas las de diversos organismos públicos y colectividades locales. A finales de 2015, el gobierno griego anunció una nueva recapitalización de 10.000 millones de euros de su sistema financiero, cuyo dinero obtendrían principalmente mediante la privatización de bienes públicos. Todos los intentos de negociar con la Troika no llegaron a nada, pues estos sabían del miedo que tenía el gobierno griego a ser expulsado del euro, lo que hubiera supuesto un auténtico apocalipsis económico para el país. De modo que la Troika no cedió en nada. Superado lo peor de la crisis, y con Syriza quedando como un partido que no cumplía su programa, el otro gran partido del bipartidismo griego, Nueva Democracia, derecha, los desahució del poder,
y además con una mayoría absoluta. Esta oscura etapa de la historia de Europa evidencia que la democracia y la voluntad del pueblo no importan lo más mínimo. Los pueblos no son soberanos, están totalmente subyugados a los intereses económicos. Y es que, lejos de encarnar la esperanza de un futuro mejor, un futuro distinto, el voto a Syriza se convirtió en el mal menor, en un modo de autoengañarse con que, si gobernasen los otros, sería aún peor, y en la garantía que viejas figuras odiadas de la política griega no volvieran al poder. Llama la atención que un medio claramente del establishment, como es The Economist, felicitó en 2021 al nuevo primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, nombrándolo el mejor actor económico de 2022, por su gestión tecnocrática de la economía griega, que le permitió adelantar el pago de 2.700 millones de euros de deuda a los acreedores internacionales y de acercar al país al grado de inversión. Superada esta etapa, Grecia vuelve a ser un sistema político bipartidista, con Nueva Democracia en la derecha y Syriza, en sustitución del antiguo Partido Socialista Panhelénico, PASOK, en la izquierda. El caso libio: democracia, bombardeos y la gran mentira humanitaria. Uno de los ejemplos más evidentes de que votar no sirve para determinar las grandes decisiones políticas, porque son los intereses del capital y no la voluntad popular los que imponen el rumbo de los acontecimientos, se produjo precisamente durante los años 2011 y 2012, en plena efervescencia del llamado ciclo de las primaveras árabes. En aquel momento, los medios de comunicación occidentales, alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos y la OTAN, nos presentaban una narrativa simple y reconfortante: pueblos oprimidos que, hastiados de décadas de regímenes autoritarios, se levantaban espontáneamente en nombre de la libertad y la democracia. Todo parecía encajar en una historia edificante sobre la lucha de los pueblos por sus derechos. Y como muchos ciudadanos, también yo acepté inicialmente ese relato sin demasiadas reservas. Me comí con patatas toda esa propaganda revestida de idealismo democrático. De repente, gobiernos que durante décadas habían ignorado o incluso apoyado abiertamente a regímenes autoritarios en el mundo árabe, se descubrían profundamente preocupados por la falta de libertades y la ausencia de derechos humanos en países como Libia. El discurso era claro: había que intervenir, había que ayudar, había que exportar democracia. ¿Cómo? A través de bombardeos, claro está. Bombardeos humanitarios. La intervención sin consulta, una guerra no votada. Así, sin ningún tipo de consulta ciudadana y con una pasmosa falta de debate público, la mayoría de gobiernos europeos se alineó con la estrategia de Washington y la OTAN para intervenir militarmente en Libia. El objetivo declarado: derrocar a Muammar el-Gaddafi, un dictador al que, por cierto, hasta hacía bien poco se le recibía en las capitales europeas con honores de jefe de Estado y se le consideraba un socio comercial estratégico. En cuestión de semanas, una coalición internacional lanzó una ofensiva aérea masiva que acabó no solo con el régimen de Gaddafi, sino también con cualquier atisbo de estabilidad institucional en el país. La operación, presentada como una intervención quirúrgica para proteger a la población civil, desembocó en el asesinato del presidente libio y la desintegración del Estado. Desde entonces, Libia no ha conocido otra cosa que el caos: guerras entre milicias, enfrentamientos tribales, represión, desplazamientos forzados y una interminable crisis humanitaria. A más de una década del inicio de aquella intervención, Libia sigue siendo un Estado fallido, sumido en el desgobierno, escenario de luchas por el poder entre facciones enfrentadas y fuente de una desesperación social que ha obligado a decenas de miles de personas a huir en pateras rumbo a Europa, jugándose la vida en el Mediterráneo. El coste humano de aquella decisión ha sido incalculable: el espejismo democrático y la superioridad moral. Sería ingenuo pensar que la intervención tuvo como fin real la instauración de una democracia. Si ese hubiera sido el objetivo, no se habría bombardeado el país durante meses, ni se habría abandonado después a su población a su suerte, sin ningún tipo de plan para reconstruir las instituciones ni garantizar una transición estable. La verdad incómoda
es que el derrocamiento de Gadafi respondió a motivos estratégicos, energéticos y económicos. El petróleo libio, nacionalizado y gestionado por el Estado, representaba un obstáculo para las grandes multinacionales. Su control debía ser redirigido. El caos posterior, como suele ocurrir, fue considerado un daño colateral aceptable. Conviene aclarar, Gadafi era un dictador. No se trata aquí de idealizar su figura ni de negar los aspectos autoritarios de su régimen. Pero también es cierto que, dentro del contexto geopolítico de la región, Libia era, comparativamente, un país estable, con niveles de vida relativamente altos y programas sociales ambiciosos financiados por la renta petrolera nacionalizada. Una dictadura con fuertes programas socialistas, el otro lado del relato. Durante su mandato, Gadafi implementó políticas de corte socialista que garantizaban atención médica gratuita, educación pública accesible en todos los niveles, subsidios para vivienda y alimentos, así como proyectos de infraestructura de gran escala, como la faraónica obra pública de El Gran Río Artificial, diseñado para transportar agua desde el desierto hacia las regiones más pobladas como Trípoli o Bengasi. Estos programas permitieron que la población libia alcanzara indicadores de bienestar que hoy resultan impensables tras tantos años de guerra y desgobierno que han convertido Libia en un estado fallido. Pero esto nunca se menciona en los telediarios ni en los titulares de los periódicos. La narrativa debía ser clara y dicotómica: dictadura versus democracia, barbarie versus civilización. El matiz, la complejidad o la soberanía nacional no tenían cabida en el relato de la intervención. La ilusión del voto en Occidente. Lo más grave de todo es que esta intervención fue ejecutada sin consultar en ningún momento a la ciudadanía de los países implicados. Ningún ciudadano europeo votó si quería o no participar en una guerra contra Libia. Nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo en arrasar un país bajo el pretexto de la democracia. Y sin embargo, se hizo. Como se hizo con Irak, como se hizo con Afganistán, como se hará con el próximo país que toque. ¿Es esto una democracia? ¿O estamos ante una farsa donde el voto sirve para elegir matices dentro de un camino ya trazado por los grandes poderes económicos y geoestratégicos? En 2011, por ejemplo, España otorgó una aplastante mayoría absoluta al Partido Popular bajo la promesa de bajadas de impuestos, regeneración institucional y crecimiento económico. Una vez en el poder, el PP aplicó políticas diametralmente opuestas, con fuertes recortes sociales, subida de todos los impuestos, rescate a la banca con 60.000 millones de euros de dinero público, congelación de las pensiones, una reforma laboral que empeoró sustancialmente las condiciones de los trabajadores y una subordinación total a las exigencias de los mercados financieros y las instituciones europeas. ¿Dónde quedó el mandato popular? ¿Democracia o partitocracia? En realidad, lo que llamamos democracia en Occidente no es tal. Vivimos en sistemas partitocráticos, donde los ciudadanos delegan el poder en estructuras cerradas, jerárquicas y profundamente desconectadas de las necesidades reales de la población. No participamos directamente en las decisiones importantes. No votamos si queremos ir a la guerra. No votamos si queremos rescatar bancos con dinero público. No votamos si queremos privatizar servicios esenciales. Simplemente depositamos una papeleta cada 4 años y confiamos, ingenuamente, en que eso bastará para mantener el control del poder. Si acudimos a la definición original del término democracia, nos damos cuenta del abismo que separa el concepto actual del ideal clásico. En la antigua Grecia, la democracia se basaba en la participación directa de los ciudadanos, ciudadanos varones y libres, eso sí, en las asambleas públicas donde se debatían y decidían todas las cuestiones políticas relevantes. No existía la figura del partido político como mediador ni la delegación absoluta del poder. En cambio, hoy el ciudadano solo es convocado a opinar cuando el sistema necesita legitimarse. El resto del tiempo, las decisiones se toman a puerta cerrada, entre élites políticas, financieras y militares.
Y si alguien osa cuestionar este modelo, se le tacha de populista, radical o peligroso. Somos producto de nuestro tiempo, pero no esclavos de él. Existe una idea en filosofía que dice que somos producto de nuestro tiempo, que nuestras ideas, valores y creencias están condicionadas por el contexto histórico en el que vivimos. Si hubieras nacido en la Grecia clásica, verías como natural que las mujeres no votaran. Si nacieras dentro de 100 años, quizá te parecería lógico que los animales tuvieran derechos ciudadanos plenos y que el consumo de carne fuera considerado una atrocidad. Del mismo modo, un ciudadano libio criado bajo el régimen de Gaddafi podría ver como normal la ausencia de ciertas libertades políticas, si a cambio tenía acceso a una vida digna, con servicios públicos, estabilidad y seguridad. Nadie echa de menos lo que no conoce. Y en cualquier caso, ese ciudadano nunca pidió ser liberado mediante bombardeos extranjeros. Vinieron, bombardearon, destruyeron y se marcharon. Hoy Libia es un infierno, y los responsables de esa catástrofe siguen gobernando, dando lecciones de derechos humanos y presumiendo de ser garantes de la democracia. Mientras tanto, 6,8 millones de libios viven las consecuencias de una guerra que nadie en su país votó. Y nosotros, los supuestos ciudadanos de democracias maduras, tampoco votamos nada. Simplemente lo permitimos. Y entonces cabe preguntarse, ¿de verdad vivimos en democracia? ¿O solo en una sofisticada ilusión controlada por unos pocos?